Hoy quiero que nos detengamos a reflexionar sobre algo profundo y delicado, cómo nos reconocemos a través de la mirada de quien nos observa. A lo largo de nuestras vidas, mantenemos relaciones con personas que nos ven, nos escuchan, nos acompañan. Y hay algo especial en ese intercambio de miradas que puede revelarnos mucho más de lo que imaginamos. Es como si, al mirar a los ojos de otra persona, pudiéramos encontrar una parte de nosotros mismos, esa conexión que va más allá de las palabras. ¿Nos hemos preguntado alguna vez, qué vemos cuando nos encontramos en los ojos del otro? ¿Nos vemos reflejados con cariño, con ternura? ¿O por el contrario, sentimos que algo se ha perdido, que esa chispa que antes nos unía ha comenzado a desvanecerse? A veces, esa falta de reflejo puede provocar miedo o angustia, porque en el fondo, todos queremos sentir que aún estamos presentes en la vida de quienes amamos. Que somos importantes, que ocupamos un lugar especial en su corazón. Una mirada puede expresar tantas cosas. Puede ser reconfortante o inquietante. Hay ocasiones en las que miramos a alguien a los ojos y lo que vemos nos asusta. Pero no es un miedo simple, es un miedo a lo que ya no está, a lo que una vez fue y ha dejado de ser. En los momentos de crisis, cuando las relaciones pasan por etapas difíciles, esa falta de reflejo en los ojos del otro puede ser el primer indicio de que algo está cambiando. Quizás ya no nos sentimos vistos, ya no encontramos en esa mirada el cariño o la complicidad que solíamos sentir. Y es aquí donde surge una angustia silenciosa, un presentimiento de que el final podría estar cerca. La mente comienza a prepararse para un golpe emocional, porque el hecho de no vernos reflejados en el otro implica, muchas veces, que el otro ya no nos ve. No nos reconoce en su mundo, como si nuestra presencia hubiera perdido valor, o simplemente, ya no despertara en él la misma emoción. Pero también es posible lo contrario. Hay veces en que, en medio de una discusión o una situación complicada, levantamos la mirada y, a pesar de todo, aún nos encontramos allí, en los ojos del otro. Aún estamos presentes, aún queda algo que nos une, que nos sostiene, incluso en los peores momentos. Es en ese reflejo donde, muchas veces, encontramos la fuerza para seguir adelante, para intentarlo una vez más. Y es que la mirada del otro es un espejo en el que buscamos respuestas. Cuando amamos a alguien, buscamos encontrarnos en su mirada, porque eso nos confirma que aún somos importantes, que aún somos parte de su vida. Y cuando no lo encontramos, es como si de repente nos viéramos frente a un abismo, un vacío que nos confronta con la posibilidad de que lo que teníamos ya no está. Este proceso puede ser devastador o revelador. Si nos sentimos invisibles ante la persona que amamos, si sus ojos ya no brillan al mirarnos, es un golpe difícil de asimilar. Pero también puede ser una oportunidad para entender que tal vez, ese capítulo de la relación ha llegado a su fin, y debemos encontrar la fuerza para aceptarlo y seguir adelante. Verte o no verte en la mirada del otro puede ser un indicio poderoso del estado de una relación. Pero, lo más importante es recordar que, aunque la mirada del otro pueda reflejar algo sobre nosotros, nuestra propia mirada hacia nosotros mismos es igual de valiosa. Al final del día, lo que más importa es cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos valoramos y nos reconocemos, incluso cuando esa chispa en los ojos del otro parece haberse apagado. Si alguna vez te sientes perdido en los ojos de quien amas, recuerda que siempre tienes el poder de mirarte con amor, con compasión, y decidir qué es lo mejor para ti. Y si la relación aún tiene un espacio para el reencuentro, quizás la chispa pueda volver a encenderse. Porque, a veces, lo que necesitamos no es que el otro nos mire con amor, sino aprender a mirar con amor desde nosotros mismos. Si te ha gustado este video y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos estos temas tan importantes para el corazón y la mente. Dale like y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido de valor. Nos vemos en el próximo video.